Londres despertó en una niebla tenue y perlada que convertía las chimeneas en relicarios apagados y tendía un suave velo sobre la cinta negra del río. Las alcantarillas rebosaban con la lluvia de la noche anterior, y las imprentas de Fleet Street zumbaban como corazones de hierro, latiendo bajo las húmedas costillas de la ciudad, expulsando cálidas hojas de papel de periódico que olían a tinta, a metal y a una especie de esperanza que la ciudad apenas se admitía a sí misma. En una estrecha buhardilla en la línea del tejado, donde el cristal de la ventana era una película vacilante contra el frío y el techo se inclinaba como si estuviera doblegado por demasiados secretos, Eleanor Hart colocó la punta de una pluma estilográfica de plata contra una piedra de afilar y la afiló hasta que brilló, una cuchilla hecha de brillo, el último regalo de su padre, grabado tan débilmente que su nombre podría haber sido un fantasma aprendiendo a hablar. Envolvió sus palabras en la armadura de un seudónimo y sintió la extraña seguridad del disfraz deslizarse sobre ella como una segunda piel. A. Glass. La columna que compuso era fría, formal, devastadora. Enumeraba las irregularidades en el hogar St. Barton para expósitos, con una voz que no acusaba, sino que revelaba, nombrando huecos donde debería haber habido mantas, sumas que se desvanecían como el vapor de una tetera, un empleado que se había hecho a la mar de forma repentina y conveniente, e insinuaba manos distinguidas desviando dinero de los niños a salones de baile donde las velas aprendían a arder más allá de sus mechas. Al otro lado del río, en una casa silenciosa como un mausoleo cuyas criptas habían sido amuebladas en lugar de enterradas, Adrian Everley, el duque de Marrow, leyó a A. Glass con ojos que no se inmutaron. Su difunta madre había dotado St. Barton, y por lo tanto la tinta no sólo ennegrecía sus dedos, sino que aterrizó como nieve sobre brasas, enfriando lo que podría haberse encendido en negación y revelando en cambio el brillo constante de un hombre que había aprendido a contar las pérdidas con esmero. Pasaron las semanas. La ciudad repitió un estribillo hasta que se convirtió en jerga de café y se dejó caer en las conversaciones como una moneda para probar su sonido. Lo que se guarda en la oscuridad se marchita. Elinor observaba desde los marcos de las puertas y las sombras proyectadas por los faroles, mientras los impresores susurraban y los caballeros palidecían, mientras una camarera metía la frase en una risa y un abogado en una tos. Notaba dónde la piel de Londres se adelgazaba para dejar pasar la luz. Un chico llamado Kit, empapado por la lluvia, corría con su copia sellada sujeta bajo el brazo, una flecha delgada a través de charcos y estiércol de caballo, subiendo los escalones hacia el señor Silas Fallow, su editor, quien murmuraba bendiciones y gangas con la humedad como si pudiera regatear con el propio tiempo. Sus gafas se empañaban, sus dedos se manchaban, y dijo que cuidaría las palabras como si fueran velas protegidas en un vendaval. Elinor le pagó con una confianza cautelosa y un temblor de miedo que mantenía oculto como un moratón bajo una manga. El miedo era parte del precio de la atención, y no tenía moneda más honesta que gastar. En su ventana, una violeta prensada en un guardapelo atrapaba la pálida luz, los pétalos oscuros como una promesa vespertina y bordeados por un fino anillo de plata. Lo tocó y pensó: tras un cristal, las cosas sobreviven. Luego recordó la tos de su padre resonando desde la celda de un deudor y se corrigió suavemente. Tras un cristal, las cosas sobreviven hasta que pueden ser sacadas al aire. La ciudad respiraba nubes. La columna salió a la luz. En algún lugar, una matrona de St. Barton doblaba sábanas más finas que la conciencia, mientras un hombre con título miraba un libro de contabilidad
y sentía, por primera vez en mucho tiempo, el peso de una página, y Elinor, escuchando las imprentas palpitar a través de la niebla, creía que las palabras aún podían calentar lo que estaba congelado, incluso mientras una advertencia perfumada, aún no escrita pero en camino, se componía en las manos de aquellos que preferían la oscuridad. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. En White's, donde el aire conservaba el leve almizcle del cuero viejo y la civilidad, un trozo de papel de periódico pasaba de mano enguantada a mano enguantada como contrabando, doblado y desdoblado, hasta que el pliegue se volvió pálido como una vieja cicatriz. Hombres que sabían fingir indiferencia fracasaban en pequeños detalles, una mirada extra a una coma, un pulgar presionado demasiado tiempo sobre un nombre, una risa que no llegaba a elevarse. El fondo Marrow, antaño sinónimo de decoro, sufría una onda que nadie podía nombrar del todo, cejas arqueadas, voces más bajas, una tos insertada donde podría haber habido una defensa. Mientras tanto, Adrian Everley soportaba un cordial interrogatorio con la quietud de un hombre acostumbrado a capear tormentas en el mar, convirtiéndose en parte del barco, sin responder nada, con un silencio austero que hacía que ciertos hombres se impacientaran y otros reconsideraran sus preguntas. Al otro lado del río, en su alta y estrecha habitación, Elinor Hart desenredaba una madeja de cuentas con la misma paciencia que usaba para quitar un abrojo de su chal. La pluma de plata brillaba como una pequeña luna en su mano mientras trazaba una línea desde un libro de contabilidad de cuero verde hasta una suma desaparecida y un empleado que convenientemente se había hecho a la mar, y luego plasmó esas líneas en una prosa cautelosa con la tipografía, cada frase un paso medido sobre hielo negro. No nombró a Marrow, no era tonta, simplemente apuntó su linterna hacia el patrón y sugirió que la protección, cuando se aplicaba mal, puede parecerse mucho a un título que proyecta una sombra demasiado larga. El señor Silas Fallow leyó su copia con las gafas subidas a la frente y un moratón que florecía con el color del vino añejo en su sien. Los titulares crean enemigos, carraspeó con un humor seco que no podía ocultar del todo la preocupación, y Elinor, que había aprendido a oír el amor cuando hablaba en advertencias, inclinó la cabeza como si estuviera admitiendo una deuda. Esa tarde, una nota se deslizó bajo su puerta con la pulcritud de un cuchillo. Estaba escrita con una mano firme y perfumada en papel grueso, y decía: «Cese, señor Glass, antes de que el cristal se rompa». La sostuvo entre el índice y el pulgar, como si pudiera manchar. Su guardapelo destelló en la ventana como un repique de luz aprisionado, la violeta bajo su escudo tan oscura como la tinta extraída, y susurró: «Tras un cristal, las cosas sobreviven, no como consuelo ahora, sino como un recordatorio de la fragilidad». Cuando llegó el otoño y el viento desarrolló una tos de deudor que ella conocía demasiado bien, se apretó su fino chal y recorrió la larga aritmética de los costes, poniendo el coraje a un lado y el silencio al otro, oyendo el aliento opacado por las cadenas de su padre en las ráfagas que merodeaban por los aleros. Al amanecer, Adrian se dirigió a St. Barton y encontró mantas raídas como excusas, una despensa aún no vacía pero ensayando cómo estaría, y una matrona cuya gratitud y pavor parpadeaban en sus ojos como una vela de altar insegura de su suministro. Su mandíbula se tensó como el invierno, no para romperse, sino para resistir, y dijo poco, porque las palabras funcionan mejor
cuando no se gastan a la ligera. Se anunció una gala filantrópica con la enérgica eficiencia de una lista de la colada, bálsamos y valses para limpiar lo que la tinta había manchado, y la señora Lavinia Vale, en su generosa ignorancia, le consiguió a Elinor un lugar como su acompañante, orgullosa de ofrecerle una puerta a una joven mientras ignoraba la tinta que ya marcaba las manos de Elinor, invisible para cualquiera que no mirara con su conciencia. En su estudio, donde el fuego hablaba en crepitaciones bajas y amigables, y el escritorio llevaba las hendiduras de las firmas de una madre, Adrian escribió a A. Glass con la economía de un soldado: «Reúnase conmigo», cada letra un clavo bien puesto. No suplicó ni amenazó, simplemente se alineó con la frase que la ciudad no podía dejar de repetir, que lo que se guarda en la oscuridad se marchita, y juró, en el registro privado que un hombre usa cuando se habla primero a sí mismo, encontrar lo que se pudría sin aplastar lo que aún, contra todo pronóstico, florecía. Los candelabros de cristal salpicaban las paredes con estrellas frías, cada prisma cortando la luz de gas en fragmentos que temblaban sobre dorados y sonrisas doradas. La habitación olía a cera de abejas y barniz orquestal, a violetas magulladas bajo pies calzados con zapatillas, a dinero aprendiendo a llamarse benevolencia. Elinor llegó del brazo de la señora Vale, una sombra entre sedas, gris entre soles hilados, con su pluma de plata metida en su ridículo como una hoja oculta y el peso familiar del guardapelo en su garganta, la violeta prensada tras el cristal, un pulso frío contra su piel. Adrian Everley se erguía más alto que el rumor cerca de una columna estriada como el invierno, observando la sala con la mirada de un hombre que oye olas bajo la música. Parecía escuchar más allá de los violines alguna verdad feral justo fuera de las ventanas, donde la lluvia empañaba los cristales y la ciudad apretaba su rostro contra el vidrio. Su mirada se deslizó más allá de rostros que habían aprendido a hacer arreglos en lugar de expresiones y aterrizó, sin invitación y sin permiso tomado, en el perfil de la acompañante de la señora Vale. La línea firme de su boca, la vigilancia inteligente que hacía que la distancia entre ella y el mundo pareciera una elección en lugar de una sentencia. Cuando por fin se encontraron en la misma esquina de una mesa donde las almendras garrapiñadas yacían como piedras complacientes, sus primeras palabras fueron las naderías formales que la civilidad exige y el deseo desconfía. «El tiempo es obstinado», dijo Elinor, como si hablara al aire en lugar de a un duque, su voz tan compuesta como una línea de contabilidad. «A Londres le gustan sus propias ideas», devolvió él, con la más mínima inclinación que hacía que la cortesía pareciera respeto, y bajo el intercambio un temblor, el respeto reconociendo a su gemelo, se movió como agua subterránea, invisible pero irresistible. Un donante, sonrosado por el champán y la autoestima, golpeó una cuchara contra una copa y brindó por St. Barton, nombrando el fondo Marrow como si fuera incienso que pudiera limpiar el templo. Elinor sintió la hipocresía de la sala ceñirse como un corsé, el aplauso como lluvia sobre hojalata, ruidoso, no absorbido, y notó, con una agudeza que la sorprendió, cómo el duque de Marrow no sonrió, ni siquiera de la manera cuidadosa en que sonríen los hombres cuando pretenden enmendar reputaciones con vocales. Lady Severin, con perlas como dientes en su garganta, se acercó flotando y ronroneó a un grupo de oyentes que, Glass debía de ser un viejo abogado amargado con polillas en los bolsillos y nada en el corazón salvo polvo. Elinor,
que había pasado la tarde enseñando a su corazón a mantener un ritmo digno, dejó que su boca formara una prueba como si fuera una trivialidad. Se podría decir, y aquí se hizo eco de sí misma con un escalofrío de audacia, que lo que se guarda en la oscuridad se marchita. Observó al duque sin mirarlo, como se observa una tetera para oír si va a hervir. Su respuesta llegó sin florituras, seca como el humor que evita que un hombre se ahogue, y la sorprendió con una firmeza que no había esperado. «Y lo que se expone con demasiada negligencia se quema», dijo él, «incluso si es buena madera». El baile comenzó, las sillas chirriaron, el patrón de parejas se reorganizó como un ábaco movido por una mano impaciente. En las compresiones y expansiones del baile, sus dedos enguantados rozaron los suyos, sin reclamo, sin permiso pedido ni concedido, solo la breve electricidad del contacto que hizo que el coste del anonimato resonara en sus huesos y el peligro de ser vista ardiera tan caliente como una cerilla. Podía sentir la pluma en su ridículo de la misma manera que un soldado siente un cuchillo en la base de la espalda, no para matar, sino para cortar nudos. La música creció. Un primo cuya sonrisa no llegaba a sus ojos observaba como un gato fingiendo dormir. La risa doraba las superficies donde la podredumbre había sido lijada hasta adelgazar. Elinor salió por una puerta francesa a un estrecho balcón donde la lluvia agujereaba la oscuridad y la niebla se elevaba del río como el aliento de una bestia durmiente. Londres olía a hierro y a posibilidad. Apoyó las palmas en la piedra fría y respiró niebla y tinta hasta que su corazón encontró su ritmo. Tras un cristal, pensó, las cosas sobreviven, pero no vine solo para preservar. Imaginó un solo hilo tirado hasta que toda la prenda de mentira se aflojó y cayó, y juró, con la tranquila ferocidad de quien guarda sus promesas con tanto cuidado como sus secretos, tirar y tirar hasta que la ciudad se estremeciera y se conociera a sí misma en el aire. Dentro, los candelabros seguían creando estrellas. Fuera, la lluvia las cosía para cerrarlas, y en algún lugar intermedio, en el espacio donde dos manos se habían encontrado sin ser presentadas, algo paciente e inexorable comenzó. La niebla se adelgazó hasta convertirse en una gasa pálida a media mañana, cuando los carruajes se detuvieron ante St. Barton. Las piedras tan limpias como si alguien las hubiera fregado con esperanza, y Adrian Everley, que había invitado a un grupo respetable con la firmeza de un hombre que abre sus propias ventanas a la calle, lo llamó transparencia y se tragó el insulto del espectáculo como quien se traga una pócima amarga por su virtud más que por su sabor. La señora Vale revoloteaba como un pájaro benévolo, presentando a su acompañante como si el buen sentido fuera un primo tímido, y Elinor, consciente de la pluma durmiendo en su ridículo y de la fría moneda del guardapelo en su garganta, observó a los niños componer sus sonrisas cuidadosas, la gratitud de la matrona llegar a tiempo y dejar un eco, las habitaciones vestidas de jabón y luz solar como se viste una niña pobre en días de fiesta, limpia, ajustada, con una costura amenazando con rasgarse. En un pasillo que olía débilmente a almidón hervido y lana húmeda, la mano de un niño se lanzó a una cesta y regresó con una manzana tan rápidamente que casi pareció que la fruta lo había elegido a él. Elinor le sujetó la muñeca con suavidad, luego giró la manzana en su palma y con una mirada de conspiradora le metió una segunda en los dedos. «Un juego», murmuró, suave como tiza en una pizarra, «una por la velocidad, otra por la honestidad. Devuelve la segunda cuando puedas».
El niño, desarmado al ser visto y no castigado, sonrió con una autoridad que superaba sus años y desapareció por una puerta donde la risa tenía la costumbre de convertirse en trabajo. La oficina, cuando llegaron, contenía el sobrio perfume del polvo y la lejía. Las estanterías se alzaban en filas ordenadas, y sin embargo el espacio se sentía como si se hubiera quitado una silla de una mesa donde se come solo. Elinor dejó que su mirada se posara, sin prisa, y encontró donde la ausencia crea su propio contorno. Un hueco del tamaño de un libro de contabilidad de cuero verde, tan conspicuo como un diente faltante. El empleado, un hombre con tinta en los puños y demasiado aire en sus palabras, culpó a un inventario reciente y señaló una pila de papeles que intentaban, pobremente, parecer oficiales. Una marea de pavor subió fríamente por las costillas de Elinor, no pánico, sino el claro reconocimiento de que alguien se había adelantado a la escena. Adrian se había escabullido de la marea de voces visitantes para arrodillarse junto a una niña pequeña cuyo cabello había sido peinado con precisión militar. Preguntó, no como un duque, sino como un hombre auditando su propia alma: «Dime, ¿la leche sabe amable hoy?» Ella parpadeó ante la rareza de la pregunta y luego asintió, solemne, como si confiriera una calificación. Su sonrisa, pequeña y discreta, alteró el clima de la habitación lo suficiente como para que Elinor sintiera que su certeza se agrietaba para admitir un trozo de luz, y resintió y acogió ese clima a la vez. Pasaron las semanas. Sus columnas elogiaban los huesos honestos que había visto, el vapor sin quejas de la lavandería, la enfermera cuyas manos recordaban canciones de cuna, y sin embargo insistían en la podredumbre del tejado, números faltantes, paquetes desviados, un patrón que se resistía a sombreros y apretones de manos. Los lectores, que sabían distinguir un garrote de una balanza, comenzaron a llamar justa a Glass, y la justicia, como la lluvia, encontró su nivel. En un pasillo silencioso, donde los pasos sonaban como secretos caminando, Elinor y Adrian intercambiaron palabras no más anchas que el pasaje en el que se encontraban, una conversación sobre misericordia y matemáticas que se sintió como apoyar dos palmas contra la misma puerta. La compasión no es una columna que se pueda registrar, dijo ella, sorprendida por la firmeza de su voz. Y sin embargo, si queremos alimentarlos el próximo mes tan bien como éste, debemos contar, respondió él, y no había trueno en ello, solo el peso moral de un hombre que se había enseñado a sí mismo a ser pesado donde importa. Ella sintió la gravedad de él sin el ancla de un nombre en el que pudiera confiar con el suyo, y pensó, no sin pavor y una pequeña y dura esperanza: aún podríamos hacer un libro de contabilidad que recuerde rostros. Esa noche, en su estrecha habitación donde el viento peinaba los aleros y el fuego susurraba ahorro, Elinor escribió hasta que su pluma arañó como una rueda de carruaje en la nieve, deteniéndose solo cuando encontró la frase que dejaba espacio para la gracia sin dejar escapar la culpa. Que lo que se guarda en la oscuridad se marchita, sí, pero que lo que se saca a la luz con cuidado puede ser podado, no quemado, para que pueda, si es posible, florecer en el aire. El amanecer llegó gris y acre a Fleet Street, la niebla con sabor a ceniza. Detrás de la imprenta del señor Fallow, el ladrillo estaba ennegrecido hasta un brillo luctuoso, y el humo se aferraba a la mañana como si intentara volver a entrar en una garganta. El propio Fallow, con el sombrero ladeado
y el pelo lanoso por el calor, reía demasiado fuerte, la alegría quebradiza de un hombre que acaba de ver el precio del aliento, y barría las brasas con manos que temblaban tan finamente que el reloj de un caballero podría haberlas confundido con segundos. Elinor llegó con Kit, que se movió como un latido para traer cubos, y el olor a papel quemado, alfabeto deshecho, frases interrumpidas en la vocal, le picó en los ojos hasta que las lágrimas eligieron su propia razón. Se apretó un pañuelo en la boca y saboreó el hollín, tan viejo como Londres y tan nuevo como es ahora, y la fría resolución que dejó atrás era limpia como una cuchilla. La línea debía endurecerse. Más tarde, en su estrecha ventana, el guardapelo atrapó la poca luz que había, la violeta prensada serena bajo su pequeño escudo, y repitió en la privacidad de su aliento: tras un cristal las cosas sobreviven, incluso mientras el miedo resonaba en sus huesos como un dedo recorriendo el borde de una copa, una nota pura y terrible. Apartó el miedo como una doncella aparta un mechón de pelo suelto, no desaparecido, solo disciplinado. Al otro lado del río, Adrian leyó el fuego en un libro de contabilidad propio, un informe, un tufillo en el aire helado, una mancha en el dedo de un mensajero. Envió a sus hombres, silenciosos como fantasmas, honestos como el hambre, a vigilar las imprentas como si guardaran una cuna, y en su mente rechazó la canonización que la sociedad ofrecía con demasiada facilidad a quienes no hacen nada. No sería un santo patrón del silencio. Antes del mediodía, una nota llegó a la casa Merrow, sellada con cera de jade que brillaba como un ojo irónico. Dentro, 3 palabras y una hora campanada. Reúnase. Iglesia de St. Bride. Medianoche. Reconoció su propia invitación de vuelta sin adornos, el reproche de la brevedad respondiendo a la economía de un soldado. Y en la pequeña curva sin sonrisa de su boca había algo parecido a la esperanza de que el coraje de la pluma se ajustara a la mano que la sostenía. La señora Vale, captando la historia en el aire como una ama de casa, recoge la lluvia en un barreño, se preocupó, mandó a buscar a su acompañante, le puso 2 chales extra a Elinor, como si las capas pudieran amortiguar el escándalo, y la vigiló con recelo, como quien vigila las tablas del suelo por un temblor antes de que una estantería de porcelana se haga añicos. «No camines sola», murmuró, lo cual era a la vez un consejo y una profecía, y Elinor sonrió con la sonrisa obediente de una mujer que ya ha elegido su desobediencia. En White's, donde la aritmética moral se hace con fichas de rumor, el vizconde Hargreave sugirió, negligente como un gato jugando con la dignidad, que una refutación pública aplastaría a Glass como a un escarabajo bajo la bota de un caballero. Adrian, que había puesto su palma sobre piedra más antigua que su título y la había encontrado cálida con otras vidas, sugirió que la verdad podría servir mejor que el teatro de una negación, y sus mandíbulas se tensaron como acantilados opuestos que habían aprendido la paciencia del mar. Mientras las campanas tañían los cuartos en una ciudad que había aprendido a contener la respiración y ahora a contarla, Elinor se envolvió en una capa prestada y se deslizó por calles adelgazadas por la luz de la luna. Los adoquines guardaban la lluvia de la noche anterior como la memoria guarda la forma del dolor, y el viento, afilado y vigorizante, leyó su resolución y no discutió. Pasó junto a escaparates dormidos y callejones con ojos de gato, pasó junto a los restos carbonizados de la imprenta que todavía humeaban como si tuvieran palabras que terminar, y contó sus pasos como oraciones.
una por el chico que llevaba mensajes con tinta en los dedos, una por el editor que barría brasas y reía demasiado fuerte, una por el duque que había dicho y no había dicho, una por los niños que no podían permitirse su miedo, hasta que la aguja de Saint Bride se alzó pálida y precisa sobre los tejados. Un pastel de pisos para una ciudad que rara vez probaba la celebración, y la hora llegó, una nota limpia en el aire, pidiendo a la audacia que respondiera a su nombre. Saint Bride los recibió como un confidente recibe un secreto, piedra fría por los siglos y sin embargo tierna por el aliento de las velas. Sus bóvedas, recogiendo susurros, como los huecos, recogen la lluvia. La nave, un mar interior oscuro, donde aureolas y sombras se mecían unas sobre otras. Elinor se deslizó en un banco con mampara, la celosía tallada entre ella y el pasillo, una protección tan antigua como la culpa, y cuando habló su voz era firme como papel limpio puesto para secar, sin adornos, sin miedo al silencio. Señor, dijo, sin nombrarlo, sin necesidad de hacerlo, usted pidió una reunión, la tiene. Al otro lado de la mampara, Adrian se mantuvo a una distancia respetuosa, la rectitud de su espalda leída como penitencia por un extraño y como resistencia por cualquiera que lo hubiera visto aprenderla. Sus palabras llegaron con la economía de soldado que ya la había impresionado, sin actuación, sin súplica, solo una estaca clavada en el suelo. No confieso ni crimen ni virtud, murmuró, el registro bajo quitando el frío de la piedra, solo un hambre por una ciudad que pueda soportar verse a sí misma. Ayúdeme a encontrar lo que se marchita. La frase, de vuelta a ella desde la página pública a esta nave privada, resonó con una sinceridad que sintió en los huesos de su mano, que se apretó sobre el libro de oraciones, no para rezar, sino para estabilizarse. Lo puso a prueba, porque creer sin juicio es como las ciudades se pudren. Dígame, dijo, en el dormitorio este, ¿qué vive sobre el hogar cuando el alba se retrasa? Una floritura lo habría delatado. En cambio, respondió como si colocara un hecho donde pertenecía. Humo que sabe a cebo y a jabón viejo, dijo. La chimenea tira mal cuando el río está quieto, y los niños se despiertan con las gargantas forradas como si fuera con tiza. La matrona les da melaza entonces, si puede prescindir de ella. El respeto, que había sido algo apagado entre ellos, encontró su mecha y prendió una llama suave. Ella no dejó que ardiera. La campana marcó el cuarto, una nota de bronce limpia que se elevó y cayó a lo largo de las vigas pulidas por el tiempo. Los dedos de Elinor encontraron la barandilla de roble donde innumerables palmas habían pulido un brillo en el trabajo, en los votos, en los pactos firmados con presión en lugar de tinta, y pensó, ¿cuántos acuerdos se han hecho entre la misericordia y la necesidad en estas sombras? Expuso sus condiciones como quien escribe una regla en la parte superior de un libro de contabilidad. Solo escribiré lo que se pueda probar con la mano y el número, dijo. Ningún rumor, ninguna venganza, ninguna suposición vestida para el escenario. Él respondió de la misma manera. Abriré las cerraduras que usted nombre, dijo en voz baja. No con el título, cuando el título es un garrote, sino con las llaves que la ley presta a un prestatario honesto. Permanecieron como dos manecillas en un mismo reloj, separadas, alineadas, movidas por el mismo mecanismo hacia una hora común. Ella sintió el peligro y la disciplina de ello. Debemos tener mucho cuidado. Y él sintió la rectitud, que no es alivio, sino resolución. Cuando se levantó para irse,
La iglesia presionó su frío sobre ella con afecto. En el oscuro nártex casi chocó con una figura demasiado cálida para el invierno, una dulzura de aroma que se leía como malicia en la oscuridad, polvos y violeta mezclados con algo metálico. Una mano enguantada rozó la suya, suave como una disculpa, y no sostuvo nada más que un escalofrío, el apretón de una advertencia entregada sin palabras. No alteró el paso. La lluvia agujereaba el camposanto como una costurera empeñada en remendar el cielo. Adrian, que no la había nombrado ni para sí mismo, observó la pequeña figura encapuchada cruzar las piedras desiguales y desaparecer en la humedad como si fuera absorbida por ella, y la ciudad, su obstinada, amada, mendaz ciudad, contuvo la respiración de nuevo, como si escuchara una frase que se estaba componiendo, como si entendiera que lo que se guardaba en la oscuridad se marchitaría a menos que dos corazones disciplinados lo sacaran a la luz con cuidado. La pista llegó doblada en la palma de Kit como un pichón, cálida, trémula, necesitando la liberación adecuada, y envió a Elinor al este de Saint Paul, a una casa de contabilidad cuyos cristales estaban manchados con el aliento de los empleados y la grasa de demasiadas manos, el aire agrio a tinta e iluminado con el brillo opaco del aceite de manteca. Allí, a través del cristal, observó un libro de contabilidad de cuero verde subir y desaparecer sobre un mostrador, como si un pez hubiera roto la superficie y se hubiera hundido, la manga de un empleado convenientemente ancha cuando se acercaban los caballeros, estrecha como una conciencia cuando lo hacía una lavandera. También notó una caja con una modesta falsedad estampada, artículos del hogar, y marcada con tiza, con un símbolo que había aprendido a leer como si fuera su propio nombre, una marca que encontraría los muelles tan infaliblemente como la necesidad encuentra la noche. Se hizo pequeña, la acompañante de una acompañante, una persona que nadie veía dos veces, y cuando la puerta de una oficina lateral se cerró con un clic y el pasillo enmudeció, se deslizó en el gozne de un momento con una horquilla y un latido como herramientas. La cerradura confesó con un suspiro, y dentro había cajones tan remilgados como institutrices, uno de los cuales contenía papel fino como cebolla y una lista de nombres escritos con una mano a la que le gustaba matar de hambre a sus letras. Severin, Hargreave, varias subsidiarias cuya distinción era un disfraz para los afluentes que alimentaban el gran río del fondo Merrow, o las partes corruptas de él. Copió con pulso tranquilo la pluma de plata que su padre había dejado moviéndose como si estuviera remendando una costura rota, y el papel de cebolla susurró bajo su palma al doblarse, un conspirador que conocía el valor del silencio. Adrian, a 3 calles y un mundo de distancia, actuó a través de un magistrado en el que confiaba como un hombre confía en el hierro frío. Sin afecto, con respeto, rastreó la caja de cuenta en cuenta hasta que un almacén les abrió la boca y no entregó patatas o lino, sino mantas destinadas a Saint Barton, cortadas para convertirlas en chales que coquetearían en los puestos de Covent Garden. La caridad recortada a la moda con tijeras que brillaban en el bolsillo de otra persona. Permaneció en el tufo de alquitrán y lana húmeda con una furia tan incolora y útil como la luz de invierno. Pasaron las semanas, y el patrón comenzó a declararse como una helada declara un helecho. Bienes de caridad desviados, fondos blanqueados a través de elaboradas amabilidades que anunciaban la virtud mientras la mataban de hambre. Las columnas de Elinor perdieron adjetivos y adquirieron coordenadas, se convirtieron en mapas
que los lectores se guardaban para sí mismos, en abrigos y en el sentido común, la ciudad aprendiendo a seguir líneas en lugar de voces. En una velada musical, donde el aire estaba impregnado de agua de lilas y opinión, el vizconde Hargreave mencionó a A. Glass, con una sonrisa negligente que había cortado sus dientes de leche en la crueldad. Elinor, sentada a 3 sillas de distancia detrás de los volantes de la señora Vale, inclinó la cabeza e inquirió con una voz tan útil como un alfiler: ¿Se han equilibrado por fin los libros de contabilidad de cuero verde, mi señor? Él parpadeó un instante de más, un paso en falso, antes de responder algo elegante y vacío. Ella sintió el clic sin palabras de una carta que se guardaba, su rostro archivado entre las curiosidades, para revisitarlo cuando la sala no estuviera escuchando. Más tarde, en una biblioteca cuyo fuego hacía un sonido como el papel decidiendo vivir. Adrian leyó las copias que ella pasaba de contrabando a través de su libro y se detuvo en una floritura que conocía demasiado bien, la punzada tensa y arrogante donde los números se hacían servir al nombre de Hargreave, y sintió la sangre y el deber manchar el mismo guante, la vieja casa de la lealtad asentándose sobre sus cimientos con un ruido como de advertencia. Esa noche, Elinor sostuvo las hojas de papel de cebolla a la luz de las velas en su estrecha habitación. Las cifras brillaban a través como constelaciones vistas desde un hueco de escalera, su mano temblando no de miedo, sino de la reverencia del descubrimiento. Lo que se guarda en la oscuridad se marchita, se recordó, y se sintió a la vez astrónoma y transgresora, tanto el ojo que traza mapas como el pie que cruza un umbral. El guardapelo en su ventana atrapó una pequeña llama y la devolvió, la violeta tras el cristal serena como siempre, y pensó, con un dolor que se estabilizó en propósito: tras un cristal las cosas sobreviven, bajo la luz, florecen. El invierno se hizo grandioso en las habitaciones de Lady Severin. Espejos escenificando un imperio de reflejos donde los rostros se multiplicaban en sospecha, surtidores de gas coronados con tulipanes de cristal que respiraban una ilusión de verano, suelos pulidos hasta una honestidad peligrosa. Los sirvientes pasaban chismes sobre plata con la misma destreza que un syllabub, y en más de un bolsillo de chaleco una columna doblada de A. Glass palpitaba como un nervio oculto, su estribillo familiar: lo que se guarda en la oscuridad se marchita. Ahora una contraseña privada entre hombres que fingían no leer. Elinor entró del brazo de la señora Vale como una sombra entra en el círculo de una linterna, visible solo si se observaba el espacio negativo. Su ridículo contenía la pluma de plata de su padre y su cautela, y cuando Adrian le hizo una reverencia, más alto de lo que los rumores lo habían medido, sintió la peculiar firmeza de ser vista como nadie y como enteramente ella misma. Bailaron una vez cuando la orquesta desenrolló un vals como una nevada medida. Su conversación fue del tipo que no deja huellas dactilares. El tiempo guarda su consejo, ofreció ella, sonriendo de soslayo. Nos instruye en la paciencia, devolvió él. El fantasma del cansancio en la palabra instruye. Pero sus ojos hablaron en párrafos que ninguno de los dos se atrevía aún a inscribir. En su mirada, ella oyó el río bajo la música, la corriente moral que él había aprendido a leer a la luz de la luna. En la de ella, él encontró una orilla que no huía, que incluso podría enseñar a una marea. El suelo giraba, los candelabros arrojaban álgebra sobre las paredes. Ella pensó, con un dolor privado: debemos tener mucho cuidado.
y sintió la mano de él responder con la ligera presión de cortesía que en otra vida habría sido permiso para reír. La mirada de Hargreave la encontró entonces, un picor que se siente antes de saber que la piel ha sido leída. Con una sonrisa negligente, organizó la más pequeña de las conspiraciones. ¿Un chal, señorita Hart? La corriente en estos viejos pasillos es una traidora, y la envió a un pasadizo lateral que se vació servilmente como una habitación que sabe que no debe ser testigo. La siguió en un silencio de zapatillas y se inclinó demasiado cerca, con el aroma de tabaco fino y algo más frío. «No se debe mirar demasiado tiempo al cristal», murmuró, las sílabas lo suficientemente suaves como para ser confundidas con cortesía. «Refleja lo que preferiríamos no ver». El peligro no siempre es ruidoso. Su corazón latió a una velocidad ordenada y útil. Mantuvo la barbilla alta y respondió: «Solo los cobardes rompen los espejos que temen». Y habría pagado por la frase si un paso no hubiera sonado detrás de ellos tan casual como un aliento de más. «Señorita Hart», dijo Adrian, como si el pasillo fuera simplemente un observatorio y no una trampa, su tono a la temperatura de la cortesía. «¿Ha notado las estrellas esta noche? Ni siquiera Londres ha conseguido enseñarles a atenuarse». El momento se rompió y se enfrió. La propia Severin apareció como un coro en seda pálida, hablando con melindres sobre corrientes y chales. Elinor regresó al salón de baile con el corazón aún acelerado y su resolución dotada de nuevo músculo. En una sala de cartas acristalada de humo y cálculo, Adrian escuchó sin escuchar la queja de un conde hasta que el murmullo bajo la conversación se agudizó. Un plan para mover ciertas cajas en barcaza antes del amanecer, un cambio de marea para limpiar un libro de contabilidad. Colocó un guante en una silla como si una mano aún lo calentara y se fue para que nadie pudiera decir más tarde que había huido. Elinor, ya a medio camino de salir de su miedo, encontró un pequeño escritorio bajo una escalera donde un helecho soñaba con el verano. Escribió una nota para M. Sin nombre, solo la inicial y un rápido esbozo de los pilotes del muelle, la manecilla de un reloj en la hora, la palabra «antes», y dobló el papel de cebolla para que susurrara obediencia. Kit, convocado con una mirada y una moneda, y la vieja instrucción «corre como el viento», la tomó como si fuera un pájaro que pretendía posar entero en otro alféizar. La ciudad, cuando salieron, se había vestido con una nieve que suavizaba la suciedad y amortiguaba cascos y gritos. Los copos cosían las costuras obvias, mientras bajo la quietud las tramas seguían raspando, pequeñas y seguras como ratas, detrás del revestimiento de la civilidad, donde los lobos a veces tomaban prestados guantes y se hacían llamar primos. El jardín de invierno de la casa Merrow exhalaba su jungla atemperada en el frío, el cristal sudando una pálida flor de escarcha en los bordes donde fallaba el calor, las hojas de cítricos glaseadas con una tenue luz como la paciencia, la tierra húmeda y oscura como un pozo. Y fue allí donde Adrian recibió al señor Fallow, con el sombrero en ambas manos, el cuello mostrando un temblor de nieve derretida y confusión, los ojos del hombre aún sorprendidos por haber retrocedido por callejuelas para despistar a un seguidor. Fallow sacó un fajo envuelto en una hoja arrancada del reverso de un libro de contabilidad y murmuró que la señorita Hart, se corrigió a nuestra colaboradora, se había visto obligada a huir y le había entregado el borrador con la instrucción de llevarlo a donde pudiera respirar.
Adrian leyó bajo los cristales con dibujos de helechos, el sol frío magnificado y tamizado hasta que la página brilló. Las frases poseían su economía habitual y su sorprendente misericordia, pero lo que le llamó la atención fue la forma en que se movían, la cadencia de la precisión que rechazaba el espectáculo, el eco de un vals mantenido modesto y exacto. La mujer con la que había bailado hablaba a través de la tinta, no en florituras, sino en la elección de un verbo, la abstinencia de adorno que ahora entendía como una devoción. Al pasar una página, un pañuelo que había sido empaquetado sin saberlo con los papeles se deslizó como un pinzón de un nido y aterrizó cerca de su bota. Se agachó para recogerlo y vio, en el centro exacto, el más pequeño de los bordados, pétalos de violeta encerrados por un anillo tan delicado como el aliento. Una flor guardada bajo la sugerencia de un cristal. Su memoria, obediente y desobediente a la vez, recuperó un atisbo de meses atrás. El guardapelo en su garganta el día de la visita a St. Barton, atrapando una franja de invierno y reteniéndola. Una violeta prensada serenamente cautiva, y lo unió a la frase que ella había favorecido, la frase que su ciudad repetía ahora como si fuera un proverbio. Tras un cristal, las cosas sobreviven. La mente que se había entrenado para no dar saltos nunca, saltó. Los hechos se alinearon como si hubieran sido empujados misericordiosamente. Glass era Eleanor Hart, y su alivio y su miedo se alzaron juntos como dos manos de la misma ola para levantar y amenazar en un solo movimiento. No se lo diré a nadie, pensó, y sintió la extrañeza de hacer un voto al secreto de otra persona con su propia sangre. Su corazón, que había guardado los mandatos de su madre como un código de armas, rompió filas en silencio, sin drama, solo un aflojamiento donde el deber y el deseo habían estado atados hasta que el nudo magulló. La nieve se espesó más allá de los cristales. Dejó el invernadero y caminó por pasillos poco iluminados, los retratos en las paredes devolviéndole sus propios rasgos alterados por el linaje. Contó los pactos que los hombres hacen consigo mismos, los intercambios de silencio por seguridad, de verdad por utilidad, y eligió, con la firmeza de un hombre que elige un pedernal, no traicionar a nadie más que a la culpa. En una modesta habitación al otro lado de la ciudad, Eleanor recortó la mecha de una vela y sintió un cambio antes de conocer su causa, esa curiosa presión de una verdad que entra en un espacio antes de su declaración. «Cuidado», se dijo a sí misma con la vieja disciplina, y la llama se estabilizó como si hubiera sido amonestada. Pasaron las semanas. En los salones, sus encuentros seguían siendo ceremoniales, reverencias medidas, frases limpias de pronombres que traicionaran la intimidad. En los pasillos de los muelles y las oficinas, su trabajo se volvió coreografiado, cada uno el ritmo tácito del otro, la confianza convirtiéndose no en un sentimiento, sino en un paso practicado, el peligro enhebrando cada costura. Hombres que se demoraban en las esquinas, un carruaje demasiado a menudo detrás de otro carruaje. El invernadero creaba un teatro de luz invernal. La escarcha escribía helechos en el cristal y luego los derretía. Cuando la hora se aquietó y ningún lacayo vino, Adrian dejó los papeles a un lado y, como si ensayara un nombre que no podía decir en voz alta, escribió una sola letra en su palma con la punta de un lápiz de carpintero, E, y cerró el puño alrededor de ella, no para aplastar, sino para guardar, un hombre sosteniendo a la vez un secreto y un estandarte. El aliento del jardín de invierno se elevaba en un vapor tenue y limpio contra los cristales, y las gotas
se acumulaban donde el vidrio se encontraba con el frío, como si el día mismo no pudiera decidir si llorar o bendecir. Adrian permanecía con las manos abiertas, no en súplica, sino en la postura disciplinada de un hombre que ha ensayado la gentileza. Y cuando Elinor entró desde el crepúsculo del pasillo, despojándose de la ciudad gota a gota de niebla, él dijo su nombre como si lo liberara de un envoltorio de papel. Con cuidado de no magullar las sílabas, señorita Hart, Elinor. Un respingo la recorrió, y luego se calmó. Levantó la cabeza como se hace antes de tragar algo que cura y escuece. Sí, respondió, y como siempre había preferido un precipicio honesto a una mentira cómoda, continuó con la sencillez de la tinta limpia. Soy A. Glass. Escribo porque la tos de mi padre aprendió a resonar contra la piedra de los deudores. Porque una niña que debe contar su pan, un día contará lo que le robaron, y descubrirá que se lo enseñaron aquellos que sonreían. Elegí el cristal para hablar porque tras un cristal las cosas sobreviven. A veces la flor, a veces solo el hecho. No me disculpo. Lo observó como quien observa el tiempo buscando una grieta en la nube. Él no se quebró. Lo sospechaba, dijo, y en su voz no había triunfo, solo un cansancio que se suavizaba en respeto. Y he llevado el conocimiento como una lámpara ahuecada entre dos manos. Mi casa está llena de la caridad de una madre mucho después de que se haya ido, y convertí el deber en una soledad cuando debería haber sido una puerta. No vigilé lo suficiente a dónde iba mi nombre cuando iba a la iglesia. Su boca formó la palabra con igual reverencia y sospecha. Y si hay un fracaso en mí, no es por incredulidad, sino por atención tardía. Estoy intentando, señorita Hart, llegar a tiempo a mi propia conciencia. En el silencio que creció, el temblor de una hoja, el goteo silencioso de una maceta regada, algo crudo en ambos encontró, no su cura, sino su vendaje. El aire tenía la claridad confesional de la luz de invierno que muestra y calienta en el mismo momento. Entonces, seamos exactos, dijo ella, y su voz no tembló. Trabajamos como socios, sin adornos. La palabra llevaba una honestidad peligrosa, de romance. El silencio asintió y disintió a la vez. Entre ellos, lo no dicho aún pendía como fruta a una altura que no alcanzaban y no podían evitar ver. Él inclinó la cabeza, la aceptación de un soldado a los términos, y sacó de su bolsillo una llave atada con un hilo sencillo, de hierro frío y ordinario como la verdad. No a mi corazón, dijo, casi sonriendo ante su propia cautela, a un almacén bajo la casa Merrow. Allí duermen viejas cuentas. Si la podredumbre vive en el tejado, el polvo habrá guardado su registro. Tómelo como una confianza práctica. Su mano, al recibir el metal, tembló una vez. Traición a una disciplina por lo demás inmaculada, y la aquietó con la otra palma. Las lágrimas permanecieron obedientemente donde se les había dicho que permanecieran y no cayeran. Debemos tener mucho cuidado, murmuró, y la frase se fijó como un estribillo en la mente de ambos, para ser recitada más tarde en pasillos y en calles mojadas y en los espacios en blanco entre las palabras. Él asintió como si sellara un pacto con el aire. Afuera, la niebla se espesó y exhaló contra el cristal. Adentro, las hojas respondieron con su delicado temblor. En algún lugar de la tierra húmeda de esa habitación cálida, la primera raíz de su verdadera alianza, pequeña, pálida y terca, se volvió hacia cualquier luz en la que se pudiera confiar.
El invierno estrechó los días, hasta que la luz parecía un tutor estricto y el aire un libro de contabilidad equilibrado en hielo, y en esa temporada reducida, Elinor y Adrian dejaron que sus palabras viajaran de una manera que complacía su mutua cautela. Un libro pasado a lo largo de una estantería de biblioteca, su encuadernación de becerro sin nada destacable entre historias y sermones, un hueco tallado cuidadosamente en sus páginas para acunar sobres que olían a tinta y polvo. Él lo dejaba bajo una ventana que daba a un cuadrado de cielo blanco. Ella lo recogía como si consultara el índice de Roma, y entre ellos creció una correspondencia precisa en sus verbos y disciplinada en su ternura, sus afectos mantenidos en los márgenes como notas que sólo los cuidadosos verán jamás. Ella escribió la llana arqueología de su infancia, como si dispusiera fragmentos sobre una mesa que finalmente podía nombrar, de una casa subastada mientras ella permanecía en la puerta y contaba las sillas de 10 en 10 para fingir que era aritmética y no dolor, de una madre cuyas manos se convirtieron en pálidas banderas sobre barreños blanqueando la ropa de otros, de un padre cuya palma siempre había sido cálida y manchada de tinta hasta el día en que los grilletes la enfriaron y ella aprendió que el sonido podía resonar sin devolver consuelo. No pidió simpatía, expuso los hechos y confió en que él oiría el latido del corazón en su interior. Él respondió con el clima de su propia creación, un mapa de vergüenza que había comenzado a desdoblar con temblorosa firmeza. Un incendio 3 años atrás, el ala del orfanato que ardió como papel, la niña pequeña llevada en su abrigo mientras el humo escribía su rápida caligrafía en sus pulmones, la prometida que midió el calor y eligió una vida no quemada por la ruina de otro, y cómo había dejado que el deber se endureciera en encierro hasta que se resquebrajó bajo el honesto frío de este invierno. Y estoy aprendiendo a llegar a tiempo, escribió, a mi propia conciencia. Entre cartas se encontraban en el tráfico anodino de los días, y su trabajo convirtió sus pasos separados en una sola marcha. En las habitaciones bajo la casa Marrow, las viejas cuentas despertaron, y sus asientos se tejieron y destejeron ante sus ojos hasta que un patrón emergió claro como huellas de botas en la nieve fresca. Números cruzándose y recruzándose, bienes de caridad desviados con la cortesía de un ladrón, la mano apretada de Hargreave y la floritura pausada de Severin apareciendo y desapareciendo como firmas en la niebla. La elegancia, descubrieron, podía ser otra palabra para el robo que se había enseñado a sí mismo a tener postura. Pasaron las semanas, los gestos se acumularon en un clima propio, su abrigo sobre los hombros de ella antes de que pudiera tener frío, sus dedos encontrando la manga de él cuando una multitud la apretaba y la confundía con alguien ordinario, la risa llegando sin anunciarse ante un comentario apenas dicho y dejando su fantasma en el cristal de una ventana, como para decir: recuerda, hay superficies que retienen la alegría. El señor Fallow, que siempre había reído como si negociara con la humedad, llegó un anochecer con una mejilla del color de la ciruela y un corte tan nítido como una línea de imprenta. Apretó los dedos de Elinor hasta que ella podría haber contado los huesos y susurró con una voz que no pidió permiso para temblar: no se detenga. No lo hizo. Esa noche, la columna que escribió se leía como una oración y una ley entrelazadas, sus cláusulas abrochándose con la gravedad de los votos, su misericordia rechazando el espectáculo. Elogió lo que era verdadero, nombró lo que no lo era, encendió una linterna y abrió un libro de contabilidad, y plasmó en la página
la frase que la ciudad había comenzado a repetir. Ahora alterada en su boca, en una promesa hecha tanto a ellos mismos como a Londres: lo que se guarda en la oscuridad se marchita. Sostuvo el guardapelo que atrapaba una violeta, y no por primera vez pensó: tras un cristal, las cosas sobreviven. Pero también sintió el nuevo voto, que más allá del cristal habría aire, y crearían un mundo donde los vivos no necesitarían un escudo para mantener su color. La advertencia llegó tallada en pino tosco, como si la impaciencia hubiera tomado un cuchillo contra la madera y dejado allí su temple. El cristal se rompe. Letras arrancadas en una tablilla de caja apoyada contra la prensa del señor Fallow como una profecía o un desafío. Elinor la leyó con una sangre que parecía a la vez cristalizarse y correr más rápido, un río bajo el hielo. Y antes de que el miedo pudiera tomar prestado su nombre, ya se estaba atando el chal, ya escribiendo una línea a Adrian con una mano que parecía más firme de lo que se sentía. Mules de Southwark, si hay una trampa, que salte donde pueda verle los dientes. El aliento del río la encontró primero, alquitrán y sal y humo, cuerdas llorando negro y gaviotas dibujando finos arcos de tiza en un cielo del color del peltre sucio. Su chal se agitaba a su alrededor como una bandera andrajosa, insistiendo en su propia pequeña soberanía, mientras corría entre pilas y sombras, contando pilotes como una vez había contado sillas, diciéndose a sí misma: por el aliento, por Kit, por el libro de contabilidad que es la conciencia de una ciudad. Adrian llegó con 2 hombres de abrigos sencillos, cuyos ojos brillaban con esa sombría distinción que ha aprendido lo que cuesta la misericordia. Había traído un plan que asumía el dolor: harapos para vendas o vendajes, cuerda para atar o salvar, una bolsa para acallar a un vigilante si la sangre hacía el argumento más ruidoso que la justicia, y la calma que lo había estabilizado en el fuego. Dentro del almacén, el alquitrán y el miedo endulzaban el aire hasta convertirlo en algo que se pegaba. Los hombres de Hargreave salieron de entre fardos como comas, interrumpiendo una frase para insertar su propio significado, y un cuchillo se mostró como a veces lo hace la verdad: breve, frío, completamente seguro de su filo. Las páginas, dijo uno, casi cortés, como si pidiera fuego. Elinor mantuvo su ridículo contra sus costillas como un segundo corazón y respondió con la formalidad de alguien acostumbrado a salones públicos y guerras privadas: lo que llevo, lo llevo por el bien de aquellos a quienes ustedes consideran nadie. No. Desde el desván de arriba, el grito de Kit cayó como una linterna caída, breve, brillante, mostrando demasiado. Elinor levantó la vista y vio sus pálidas manos aferradas a la barandilla, su terror tratando de ser silencio y fracasando. Adrian se movió entonces, de la manera en que un caballero que aprendió tarde aprende a luchar, sin florituras, con propósito, con la disposición de parecer poco gentil como la virtud requiere. El río golpeaba los pilotes con el mismo ritmo que un corazón que ha decidido no morir. Los puños encontraron mejillas, un hombro golpeó madera, alguien gruñó una oración o una maldición. Elinor alcanzó la linterna de la caja porque a veces la única manera de ver es hacer una luz peligrosa. La arrojó, el cristal rompiéndose como una profecía cumplida, y por un instante el mundo se escribió en fuego, una pared de llamas levantándose y cambiando, los ojos de los hombres vueltos hacia un brillo que no podían mirar fijamente. En la distracción, los hombres de Adrian liberaron a Kit y,
Corre, le dijo ella en el pelo, lo más parecido a una bendición que conocía, y los tres huyeron a través de un humo que manchaba la noche hasta que el muelle los recibió con tablas duras y aire más duro. Allí el brazo de Elinor anunció un calor húmedo que había estado ignorando, una línea de dolor a lo largo de la carne como una frase marcada. Y cuando se arrodilló, vio los guantes de Adrian volverse rojos, no por ceremonia, sino por vida. La lluvia llegó como Londres se arrepiente, súbita, completa, sin discursos, apagando, emborronando, siseando, cuando encontró lo que ardía. Elinor, medio riendo, medio desmayada, apretó el paquete de hule contra su corpiño y sintió la resbaladiza promesa de su supervivencia. Tras un cristal, jadeó, enamorada de la terquedad de las cosas guardadas con cuidado. Las cosas sobreviven, y la risa que brotó de ella sonó como una campana tocada una vez en una iglesia que conoce el dolor y se niega a no sonar. Al amanecer, un alguacil en quien Adrian confiaba tenía a Kit en sus manos y fuera de peligro, el temblor del niño cediendo solo cuando los dedos de Elinor se enredaron en su cabello y le enseñaron una lección más suave que el terror. La ciudad contuvo la respiración como si escuchara para ver si esta vez la historia terminaría en fuego o en la paciencia de la lluvia, y el paquete de páginas, seco en su piel como un corazón mantenido caliente, esperaba ser abierto, una verdad preservada para el aire que finalmente la dejaría florecer. La lluvia cosía la ventana con el esmero de una costurera, como si la noche pretendiera evitar que el estrecho salón se deshiciera, y dentro de ese espacio Elinor se ocupó de la herida de Adrian con la formalidad de la cirugía y la ternura de una nana, su mandíbula firme, sus dedos aprendiendo su dolor como si fueran sus aprendices. El alcohol picaba, el lino se calentaba en sus palmas, y sólo hablaba cuando la instrucción lo requería. «Esté quieto, mi señor, respire conmigo», de modo que las palabras eran menos que los alientos, y el silencio entre ellas se llenaba con la honesta aritmética del cuidado. Él estaba muy callado, mirando no a ella, sino a la barata acuarela de un barco que nunca había abandonado su marco, y si un pensamiento cruzó su rostro, fue solo este, que había pasado años confundiendo la resistencia con la virtud, y aquí había una mujer que podía vendar una herida y dejar a un hombre más entero que antes. Cuando la tetera de abajo comenzó su suave quejido, la señora Val, con el pelo como una nube y el chal apretado como un secreto, apareció en la puerta y captó la escena en una sola y asombrosamente competente mirada. Sangre, vapor, el antebrazo desnudo de Elinor, marcado con un corte brillante y limpio. El duque sin su abrigo y con su título dejado a un lado en la silla como si fuera una bufanda. Luego se movió hacia el hogar y ordenó las tazas. «Niña», dijo, sirviendo el té como si fuera medicina y sacramento a la vez, «estás que ardes». Y las palabras llevaban tanto cumplido como advertencia, como un hilo doble. Por la mañana, los chismes ya se habían enroscado en los bordes de la ciudad como un chamuscado. Una mujer en la casa de un duque es una historia que se escribe sola, sin hechos, y Londres se calentaba las manos en ese fuego, inventando pasillos y besos a partir de vapor y prudencia. La carta de Adrian llegó antes del mediodía, pulcra como un regimiento, su caligrafía tan compuesta que parecía un guardia apostado en cada margen. Le ofreció matrimonio con una protección tan galante como desastrosamente noble. Un escudo que levantaría contra un clima de susurros que había sido criado para ignorar hasta que descubrió que no podía.
Elinor la leyó con lágrimas, a las que se negó a dar permiso para caer. Tocó el guardapelo en su garganta y sintió el terco frescor de la violeta prensada. Tras un cristal, las cosas sobreviven. Y luego alcanzó la pluma de plata, que siempre había dicho la verdad por ella cuando los labios temblaban. Su respuesta fue gratitud y rechazo, escrita con una mano que no vaciló. La protección no es lo mismo que el respeto. Terminemos lo que hemos empezado y veamos qué queda. Él recibió esta hoja silenciosa, y porque había aprendido algo de humildad en invierno, plegó su propio impulso en obediencia, la oferta convirtiéndose no en un muro, sino en un voto aplazado. Pasaron las semanas. La distancia regresó en público como una costumbre que se honra en aras de la paz. Reverencias formales en salones concurridos, conversaciones sobre el tiempo que no se atrevían a nada, y en privado su trabajo se estrechó, sus mentes encontrándose sobre columnas y asientos contables, hasta que el dolor de lo que podría ser se convirtió en otro sistema meteorológico que navegar, presión y frente, niebla y claros, un pronóstico que ambos llevaban entre los omóplatos. A medianoche, la pluma de plata reanudó su pequeña e implacable música, rascando a la ciudad para despertarla. Elinor escribió con misericordia y medida, y Londres, conteniendo una respiración más larga que antes, parecía escuchar en su propia puerta, oyendo al fin la frase que ella había convertido en una promesa. Lo que se guarda en la oscuridad se marchita, y lo que se ata con cuidado puede sanar sin que su cicatriz desaparezca. La luz invernal de Londres se adelgazó hasta que pareció que el día mismo estaba escrito en papel de cebolla y podría rasgarse si se manejaba sin cuidado, y en esa palidez Elinor dispuso sus pruebas cuenta por cuenta, nombres y sumas y rutas enhebradas, hasta que el rosario de todo ello pesó en su palma como algo consagrado. El señor Fallow, demacrado y tiernamente furioso, se cernía sobre su hombro con una bendición cautelosa. «Imprímelo limpio», dijo, con la voz ronca por el humo y el insomnio. Mientras su pluma de plata producía su pequeña e implacable música, y la página aceptaba, sin queja, la carga que pronto sería de la ciudad. Adrian, mientras tanto, caminaba por un pasillo donde la lana húmeda retenía el aliento de 100 peticiones y persuadía a un magistrado cuyas cejas tenían vida propia de que debía convocarse una investigación. Sus palabras eran escuetas, de economía soldadesca, la súplica no por su nombre, sino por una casa construida para niños que había sido desestabilizada por un robo elegante, y cuando se fue, la Cámara de los Lores murmuró como si una colmena hubiera sido sacudida y estuviera decidiendo si picar, mientras que Hargreave, al oírlo, rió con una boca que no mostraba dientes, una alegría con filos y sin calor alguno. Lady Severin, con la protesta plegada en su sonrisa como veneno en una almendra garrapiñada, organizó un salón donde se discutía la virtud como si fuera un color. ¿Llevarías la compasión con la sinceridad, o la sinceridad te apaga el color? Y Elinor llegó de gris y se sentó muy quieta, escuchando el cuchillo escondido en la seda, ofreciendo solo comentarios que harían que una mujer vana la subestimara. Observó una cinta en la muñeca de Severin, cuyo tejido había visto una vez en un almacén destinado a mantas, y escribió la imagen en su palma con una uña. La prueba debe ser más que un reconocimiento. Esa noche, el coste vino a cobrar. El señor Fallow no llegó a la hora convenida. Lo trajeron cerca del amanecer con la mandíbula vendada y los ojos feroces, la mandíbula inmovilizada más tarde
en un silencio con forma de resistencia, y aun así no se le pudo apartar de la imprenta. Se sentó con un lápiz agarrado con la fuerza de un niño y dibujó pequeñas letras cuadradas, imprimi forma, imprimi for, hasta que Elinor entendió y envió el trabajo a la tinta, su dedo apuñalando la cabecera como para decir más fuerte. A medida que el invierno se inclinaba hacia su fin, una tormenta diferente se gestaba. Cartas enviadas y respuestas retrasadas, como si el propio correo hubiera aprendido la cautela, sirvientes sobornados para olvidar pasillos a horas extrañas, ruedas de carruaje abriendo canales en el aguanieve que se congelaban por la noche en surcos de los que no se podía escapar sin rasgar algo delicado. En ese clima, Elinor fue a St. Barton y se detuvo en el dormitorio donde pequeños cuerpos respiraban como la marea, y se inclinó tan cerca de su sueño que casi se avergonzó y susurró: «Ya casi llegamos». Incluso mientras la duda enhebraba un hilo a través de sus costillas con la paciencia de una costurera, cosiendo el miedo a la resolución tan apretadamente que era imposible decir dónde terminaba uno y comenzaba la otra. De vuelta en la casa Marrow, Adrian dio vueltas y vueltas a una carta, una última apelación escrita con la mano apretada y arrogante de su primo, la palabra sangre, subrayada como si el linaje pudiera absolver un libro de contabilidad. Y luego eligió la verdad, alimentó el papel a la rejilla de la chimenea y lo vio dorarse, enroscarse y convertirse en un fantasma que subía por el tiro, llevándose consigo lo último de su renuencia y dejando una ceniza que no se lavaba del todo de su palma, una marca que decidió llevar en lugar de esconder. Pasaron las semanas. La ciudad respiraba superficialmente, como lo hace un paciente cuando sabe que se acerca una cuchilla, y la columna de Elinor, cargada de hechos dispuestos como peldaños, concluía con el viejo estribillo: «Lo que se guarda en la oscuridad se marchita», mientras en algún lugar detrás de los espejos, Lady Severin preparaba una habitación más brillante para una hora más oscura, y Hargreave practicaba una sonrisa que pretendía devorar. El caso estaba presentado, y el coste, contado en moratones, cartas quemadas y una mandíbula inmovilizada, aún no había terminado. La velada musical estaba impregnada de agua de lilas y un asombro educado, el aire entrelazado con violines y la tenue dulzura química de velas que pretendían ser primavera, mientras la nieve apretaba su rostro frío contra las ventanas. Las damas brillaban como constelaciones cuidadosamente dispuestas, y los hombres practicaban la preocupación en los espejos hasta que les quedaba bien, y en esa fragancia curada el vizconde Hargreave entró con la virtud ultrajada de un hombre que se ha tomado molestias con su actuación, la voz afinada para ser oída, los ojos brillantes y crueles, mientras sacaba un paquete de cartas cuya tinta parecía un poco demasiado ansiosa, una correspondencia inventada para sugerir que A. Glass había extorsionado fondos y que el duque de Marrow había pagado por el silencio. Los murmullos se alzaron y se tejieron en una marea que lamía los tobillos y luego, envalentonada, las rodillas. Los rostros se volvieron hacia el sonido como hacia una campana, y Elinor sintió la trampa saltar como una ratonera bajo un paso cuidadoso. Su nombre, guardado tras un cristal tanto tiempo, lanzándose hacia la superficie como si la presión se hubiera vuelto demasiado para que el recipiente la soportara. Hargreave, sonriendo con la boca y no con los ojos, levantó una mano blanca y señaló con una floritura de amante que lograba ser un empujón. «La señorita Elinor Hart», anunció, las sílabas afiladas como una cuchilla, «la escritorzuela
detrás del cristal. El silencio que siguió cortó la sala en un antes y un después. La mano de la señora Vale encontró la de Elinor y no revoloteó ni se aferró, sino que se posó como un soporte, capaz y cálido, como para decir: mantente firme. Adrian intervino en la pausa con la autoridad de un hombre que ya ha ensayado la ruina y la ha encontrado sobrevivible. Estas cartas son falsificaciones, dijo, con la voz despojada de adornos, y si requieren una confesión, pueden tener esta. Yo conocía la identidad de A. Glass. Elegí trabajar con ella porque la verdad lo pedía. Una viuda cuyas joyas recordaban una piel más feliz los declaró desvergonzados, su abanico batiendo una pequeña tormenta frente a su pecho. Un empleado de St. Barton, delgado, pulido por la tos, su cuello demasiado limpio para su salario, alzó la voz desde los márgenes y dijo: «Oh valientes», y la sala se dividió de la manera invisible en que lo hacen las salas, no por la alfombra, sino a través de las cortezas de los rostros de las personas, dividiendo a los creyentes de los testigos, el apetito de la conciencia. Elinor, que había aprendido a estabilizar una pluma en el viento, estabilizó su voz en el ruido. Habló formalmente, como si estuviera ante un magistrado, nombrando fechas y muelles y cajas con destino a Southwark, nombrando cintas cortadas de mantas y un libro de contabilidad que nadaba y resurgía a su llamada. Tembló solo una vez, y fue cuando dijo: «Amo esta ciudad lo suficiente como para enfadarla», una frase que aflojó algo detrás de las costillas e hizo que una joven en la puerta se llevara una mano a la boca como para evitar que un pájaro saliera volando. La sonrisa de Lady Severin se adelgazó hasta mostrar las costuras. Los dientes de Hargreave brillaron como vidrio limado. En algún lugar un violinista intentó y no pudo continuar, el arco resbalando como si estuviera asustado por su propio nervio. «Lo que se guarda en la oscuridad se marchita», concluyó Elinor, y la frase no flotó, aterrizó, papel puesto sobre una placa entintada, una impresión tomada. Se fueron juntos, no del brazo, sin atreverse al triunfo, sino con el paso medido de quienes aún tienen trabajo por hacer, sus reputaciones humeando débilmente a su paso. El pasillo olía a lilas que se atenuaban a jabón, y afuera la nieve comenzó, con un sonido como seda girada en una mano enguantada, a derretirse en lluvia. El aliento de Londres llegó húmedo contra sus rostros, mitad juicio, mitad absolución, y Adrian, mirando hacia el cielo que no podía decidir su clima, pensó: «Soportaremos ambos». Elinor tocó el guardapelo en su garganta y pensó: «Tras un cristal, resistimos. Ahora seamos aire claro». Y la ciudad, escuchando en su propia puerta, como había aprendido a hacer, exhaló un poco, preparándose para la siguiente palabra. El tribunal olía a lana húmeda y papel viejo, un clima propio hecho de cuerpos apretados y atención tensa. Cuando Elinor entró en ese aire y puso la mano sobre la Biblia, su guante tembló solo una vez, un fino escalofrío como un pájaro probando una percha, y luego se lo quitó, la palma pálida y firme, como si no ofreciera carne sino una página para que la verdad firmara. Juró y se sentó, y el murmullo que la había acompañado como un dobladillo fue tragado por la sala. Con la calma de un empleado y el fuego de una creyente, expuso el patrón que había costado moratones y sueño. Libros de contabilidad de cuero verde que aparecían y desaparecían como peces, cajas etiquetadas para St. Barton abiertas en los muelles y renacidas como chales en Covent Garden, sumas que se movían a través de las cuentas como si se avergonzaran de ser vistas,
y las cejas del juez subieron y se asentaron como si la propia arquitectura de su rostro tuviera que ajustarse a lo que los hechos pueden hacer cuando se alinean. Mantuvo sus frases escuetas, fechas y muelles, y nombres ensartados en una red que no se jactaba de su fuerza, simplemente sostenía. Cuando el abogado de Hargreave intentó incitarla a la especulación, ella rechazó el lujo. «Escribo lo que puedo probar», dijo, y la frase sonó no como orgullo, sino como una política. Adrian, convocado, se puso de pie con los hombros enfrentados a algo más pesado que la sala. Habló sin adornos sobre el deber extraviado y encontrado, sobre un fondo que había dado la espalda mientras hombres con sonrisas encantadoras sacaban mercancías por una puerta sin cerrar, y rechazó el refugio de su título en la misma sintaxis de sus respuestas. «Soy responsable», dijo, y luego, enfrentando a su primo a través de un abismo cubierto de terciopelo y procedimiento, lo llamó por su nombre, Hargreave, no vizconde, como para desnudarlo hasta el hombre que había escrito la palabra sangre, queriendo decir libro de contabilidad. Hargreave se burló, hermoso como una cuchilla, y luego resbaló. Demasiado definitivo en sus fechas, demasiado casual sobre un envío en una noche en que el río se heló. Y la sala, como un escolar al que se le ha enseñado a estarse quieto, se inclinó hacia adelante sin moverse. El empleado que una vez se había hecho a la mar regresó con un abrigo sencillo con sal aún en los puños y le dijo al tribunal cómo las cuentas habían sido saladas en su lugar. La doncella de Lady Severin, pequeña y de ojos cansados, sacó del bolsillo de su delantal una cinta del mismo tejido que Elinor había visto en la muñeca de Severin, y dijo, con una voz que no se disculpó con nadie, que a la señora le gustaba más el patrón que las mantas. Afuera, una multitud se congregaba bajo la luz que se derretía, ni abucheando ni vitoreando, escuchando, como si la ciudad hubiera recordado sus oídos. Y a medida que pasaban las semanas, mientras el testimonio y la refutación jugaban su sobrio juego, la atención se convirtió en el nuevo clima, no histérico sino paciente, y Londres aprendió, por un tiempo, a inhalar y no toser. En un receso, el pasillo de retratos desvaídos observaba con sus viejos ojos, mientras Elinor y Adrian permanecían lo suficientemente cerca como para entender la respiración del otro. Él miró hacia el largo túnel de todo lo que habían arriesgado y preguntó, después de la verdad, ¿qué queda? Y ella, que había ardido y sido empapada, y aún así eligió el trabajo, respondió, lo que hemos hecho. Él tocó su mano enguantada, sin florituras, solo el peso y el calor de sus dedos encontrando la costura en su muñeca. Y ella se lo permitió. Fue el sí más pequeño y más enorme, una promesa no de guirnaldas, sino de espina dorsal. Y cuando regresaron al silencio lanoso de la cámara, Elinor pensó, con una firmeza que no necesitaba ser valiente para ser verdadera, que lo que se guarda en la oscuridad se marchita, y que casi habían llegado al aire. La voz del juez, cuando llegó, fue una campana que no se apresuraba, cada palabra golpeada y permitida su círculo completo de sonido. Habló de hechos y de fraude, de mantas deshechas por la caridad y rehechas a la moda, y cuando colocó al vizconde Hargreave y a Lady Severin en el lugar que sus actos se habían ganado, culpables de fraude y de crueldad, las sentencias cayeron como lluvia limpia sobre tierra reseca, no venganza, sino el clima corregido. Un murmullo recorrió la sala como el viento a través del trigo, no salvaje, solo aliviado, y la hermosa boca de Hargreave
se tensó en una línea que había olvidado cómo ser una sonrisa, mientras que Severin miraba fijamente como si su reflejo, por primera vez, se hubiera negado a situarse donde ella lo ponía. Afuera, Londres esperaba con la paciencia que había aprendido. Por la tarde se firmaron y sellaron órdenes, y a medida que pasaban los días, pocos pero plenos, St. Barton fue puesto bajo una nueva administración que comenzó con té en tazas desconchadas y terminó con cuentas que cuadraban. El fondo Marrow, despojado, su vergüenza contada y sus activos puestos a la luz del invierno hasta que nada se ocultó. Luego restaurado, no como una coronación, sino como un libro de contabilidad con columnas lo suficientemente claras como para que incluso un niño pudiera trazar las sumas con un dedo y no tener miedo. El señor Fallow, con la mandíbula inmovilizada y los ojos feroces como un hombre que roería las cuerdas con el pensamiento, puso a sus aprendices a la tinta y al hierro. Las imprentas sudaron, y el aliento de la ciudad se convirtió en una húmeda niebla de papel de periódico, y en una edición especial deslizó bajo su cabecera dos palabras que no eran jactancia, sino hueso. Resistimos. Hombres en los cafés, mujeres en los lavaderos, una matrona en St. Barton que sostenía la página como si pudiera calentarla, todos leyeron y sintieron que sus espaldas se enderezaban. Esa noche, en el salón de la señora Vale, donde el té se enfriaba en la porcelana, mientras el reloj barnizaba el silencio con sus pequeños y educados tics, Adrian se presentó no como un duque persiguiendo el decoro, sino como un hombre que había practicado la humildad y la había encontrado mejor compañía que el orgullo. Kit, en la habitación de al lado, fingía contar cucharillas y no lograba evitar que su sonrisa se le adelantara como un perro callejero. «Señorita Hart», dijo Adrian, y su voz no tenía nada del acero del tribunal, solo la firmeza que la había visto cruzar el humo del muelle. «Le preguntaría de nuevo, no para protegerla, no para comprar el silencio de ninguno de los dos, sino para invitarla a mi vida, a mi trabajo, a mi clima. ¿Acepta?» La respuesta de Elinor se alzó como una vela que prende de la mecha. «Sí», dijo, y la quietud brilló, y cuando él dio un paso adelante y se besaron, no fue un triunfo, sino un sellado, un voto escrito mucho antes de que sus bocas hubieran aprendido el guión, cuando solo era trabajo, y una mano en una manga, en un pasillo que olía a lana y a paciencia. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar. La violeta en su guardapelo volvía su pequeño y terco rostro hacia el día, y Elinor, rozando el cristal con el pulgar, susurró: «Tras un cristal sobrevivimos. Ahora salgamos al aire». Y la señora Vale, observándolos con ojos que habían medido muchas locuras y unas pocas y raras fidelidades, dejó a un lado el té intacto como se deja a un lado el dolor. La ciudad exhaló. Los hogares respiraron más brillantemente. Un niño en algún lugar, quizás en una sala que ya no resonaba, rió con una voz como madera nueva siendo tallada, y el sonido corrió por las canaletas y bajó hasta las piedras como si las mismas calles hubieran aprendido una forma diferente de soportar el peso. Meses después, la primavera llegó como un perdón depositado suavemente sobre los hombros tiznados de la ciudad. Los brotes hicieron pequeñas promesas en las ramas negras, y el aire, enjuagado y fino, parecía llevar el sonido de relojes aprendiendo a mantener un tiempo más amable, y en ese clima Elinor y Adrian se casaron en una ceremonia tan sobria y radiante como la verdad, sin trompetas, sin tiaras, solo su guardapelo en la garganta y su propio nombre brillante
como una moneda en su lengua. Él la miró como si cada sílaba de su voto fuera una llave girando en alguna puerta largamente cerrada dentro de él, y cuando salieron bajo un cielo salpicado de un sol pálido, las campanas no clamaron, conversaron, como si la ciudad también hubiera aprendido la moderación y el significado. Abrieron la casa de cristal en una casa de contabilidad renovada, con las ventanas abiertas de par en par como pulmones finalmente liberados, cristales pulidos a diario hasta que la calle podía verse a sí misma viéndose, libros de contabilidad colocados sobre una mesa donde pequeñas manos pudieran aprender que los números no son armas, sino mapas, y puertas que se negaban a atascarse, una bisagra aceitada, un tirador honesto, para que los niños pudieran practicar entrar sin disculparse. Había lecciones de letras y de sumas, y en silencio, de coraje, de cómo mirar un umbral y no hacer que tu miedo se arrodillara ante él. Elinor escribió una columna llamada Comienzos, que olía a jabón, tinta y luz de río. Los estibadores la leían en sus descansos para el té y se secaban los ojos como si les hubiera entrado arenilla. Luego doblaban la página en los bolsillos de su pecho como si guardaran una cerilla seca contra el clima futuro, mientras que Adrian, que una vez había firmado cheques del tamaño de 10 tejados sin saborear el precio, pasaba las mañanas en el mercado aprendiendo lo que cuesta el pan en hogazas pequeñas y cómo medio penique puede alterar el aliento de una madre. Regresaba con harina bajo el puño y una nueva aritmética, de porciones, de paciencia, que se parecía más a una oración que a una ganancia. Kit, todo muñecas rápidas y huesos que se alargaban, se convirtió en un aprendiz de empleado y en un excelente ladrón de sonrisas. Una vez se metió una manzana en el abrigo y entró en pánico, luego la devolvió con 2 más, las dejó y dijo, con el rostro solemne como un juez: «Eran los intereses, señora Hart, señorita Elinor», y la habitación rió, con un alivio que le enseñó sumas mejor que la tiza. Ahora sumaba columnas pulcras, comprobando 2 veces, sus pies un poco menos dispuestos a correr, porque el mundo dentro de estas ventanas no perseguía. La ciudad observaba con afecto receloso, midiendo esta nueva caridad por sus libros abiertos y sus puertas abiertas. El escepticismo se derretía lentamente como la escarcha, no desaparecido pero adelgazando, una transparencia a través de la cual se podía ver el propio rostro, y a medida que pasaban las semanas se arraigó una costumbre. Los tenderos deteniéndose junto al tablón de anuncios para leer las cuentas etiquetadas con fechas y lenguaje sencillo. Un magistrado enviando a su sobrino a aprender la gramática del libro de contabilidad. Una lavandera de pie en la puerta, solo para sentir una habitación que no esperaba que ella se arrastrara. Su matrimonio corría bajo todo esto como un motor silencioso. Botas compartidas, secándose junto al hogar, la costumbre de leer en voz alta que convertía el lenguaje en una especie de pan, una discusión sobre la extravagancia de 3 velas cuando 2 bastarían resuelta con risas y el compromiso de una llama robusta movida más cerca. En la cama sus alientos encontraban un tempo compartido y a la luz del día sus manos, buscando la misma pluma, aprendían la coreografía de la asociación sin aspavientos. Para el verano, una tormenta se abrió paso desde el río y estalló, regando el delgado jardín detrás de la casa de cristal hasta que la tierra se oscureció en un moratón rico y prometedor. Elinor se paró en la puerta, con la lluvia, escribiendo en su cabello y a lo largo de la línea de su mandíbula, el guardapelo frío contra su piel y la mano de Adrian en su espalda,
estabilizando no la posesión, sino la presencia. Sintió que una vida llegaba plenamente entonces, no el espectáculo, no el juicio, ni siquiera el voto, sino esto: ventanas abiertas, libros honestos, risa trenzada en el trabajo, un aroma de patio de escuela a hojas mojadas y tiza, y el conocimiento de que lo que una vez había sobrevivido tras un cristal ahora prosperaba en el aire. Años más tarde, la casa de cristal se había asentado en su música, las habitaciones zumbando como una colmena cuyas abejas habían aprendido las letras. Los niños mayores se inclinaban sobre las pizarras junto a los más pequeños y se pasaban, con un toque tan ligero como el ala de una polilla, el truco de enderezar una línea torcida, de creer, y la biblioteca exhalaba ese buen aroma a jabón y papel que es el mejor perfume de los pobres civilizados. Las sillas chirriaban suavemente, la tiza golpeaba, y la calle de afuera aprendió a reducir la velocidad al llegar a sus ventanas, como si incluso los caballos dieran un paso más silencioso para escuchar. Kit, ya no un niño empapado por la lluvia, sino un joven de hombros anchos con puños pulcros y la tinta haciendo una provincia estable de sus dedos, estaba de pie en la gran mesa con columnas alineadas como soldados que hubieran depuesto sus rifles. Propuso una expansión: 2 habitaciones más hechas de la tienda de al lado, una segunda escalera por seguridad, una clase nocturna para las madres que no podían aprender de día, y cuando Elinor aplaudió, rápido y brillante, por el sonido y por él, un rubor subió por sus pómulos que hizo brillar al niño que había sido a través del hombre que era, y agachó la cabeza con una sonrisa que no pudo contener. Adrian leía en voz alta por las tardes a un círculo de pequeños tiranos que negociaban solo una página más, con la solemne astucia de los diplomáticos. Su voz tenía el timbre de un hombre que aprendió la suavidad tarde y la ama más que nada, y cuando hacía el gruñido de un oso o la seda del susurro de un rey, los rostros se inclinaban hacia arriba como lo hacen las flores, y un niño con una cicatriz en la sien apoyaba la cabeza en la bota de Adrian como si fuera un umbral que nunca se cerraría para él. Elinor, que había dado su coraje como si fuera pan durante años, dio su nombre de una nueva manera, publicando un volumen de ensayos de A. Glass bajo el nombre de Elinor Hart. Alisó la página donde estaba la dedicatoria: a aquellos a quienes se les dijo que callaran, a aquellos que no pudieron, y sintió en su pecho el lugar exacto donde una vez vivió el miedo aflojar su agarre. Las copias recorrieron la ciudad en cestas y bajo los brazos, y por la noche se vio a un farolero leyendo junto a su propia llama, moviendo los labios. Cuando llegó el otoño, las hojas alfombraron el estrecho patio con un susurro como un aplauso bajo. Elinor y Adrian caminaban allí del brazo, el tipo de comodidad que sólo proviene de la confianza ganada, calentando el aire entre sus mangas, y la ciudad, que una vez había tosido por sus propios secretos, respiraba con facilidad. Había aprendido, un poco, a hacerse responsable y a quererse. Volvieron a St. Barton un día tan claro como una campana. Había sábanas lo suficientemente blancas como para avergonzar a las nubes y libros tan honestos como el pan, con los lomos remendados por manos cuidadosas. La matrona que una vez había ensayado la gratitud como una línea de un guión, ahora lloraba sin ensayo y se secaba los ojos con un pañuelo cosido con un retal de aquellas mantas mal utilizadas, agitándolo como si fuera una bandera cuyo color significaba victoria y no rendición. En la ventana de su casa, el guardapelo aún atrapaba la luz como una pequeña capilla. Tras el cristal,
La violeta perduraba con su púrpura paciente, una prueba en miniatura de terquedad, y cuando la tarde se alargaba y se encendían las lámparas, las habitaciones de la casa de cristal brillaban con el oro particular de un buen libro de contabilidad en equilibrio y un corazón mejor en reposo. Elinor tocó el guardapelo y pensó, no con dolor ahora, sino con admiración. Tras un cristal, aprendimos a vivir. Fuera del cristal, la vida crece salvaje y correcta, y el viento que se deslizaba por Fleet Street no sonaba como una advertencia, sino como una página que se volvía hacia más. En una tarde cualquiera, cuando las lámparas arrojaban sus círculos pacientes y el pulso de la ciudad era un murmullo manejable, la mesa de la casa de cristal estaba puesta para muchos. Cucharas alineadas como soldados silenciosos, cuencos que exhalaban vapor, una hogaza con la corteza crujiente abierta para revelar el milagro ordinario del pan. Junto a los platos yacía un libro de contabilidad, manoseado y honesto, sus columnas tan pulcramente cuadradas que hasta las migas parecían caer en orden, y en algún lugar un niño reía por un chiste tan pequeño que encajaba perfectamente en una vida tan grande. Esta, al fin, era la forma de su triunfo. No trompetas, no mármol, sino el humilde equilibrio de cuentas y corazones, un hogar donde el coraje no necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Querido oyente, hay un tipo de coraje que se parece a la paciencia, la disciplina diaria de no apartar la mirada. Hay un tipo de amor que se parece a la atención, la vigilia sin glamour mantenida en umbrales que otros pasan de largo. Y hay un tipo de verdad que no vivirá a menos que se airee, no como un grito que hiere, sino como una ventana abierta, una corriente que aviva una habitación y destierra la humedad. Considera cómo la pluma de Elinor y el nombre de Adrian no se convirtieron en armas. Fueron herramientas, una afilada para tallar, otra ancha para apuntalar, y con ellas construyeron un lugar donde los niños aprendían las letras y la aritmética del pan, donde los libros de contabilidad yacían abiertos como agua clara, y donde nadie necesitaba vivir para siempre tras un cristal, preservado, sí, pero sin respirar. Guardaban una violeta en un guardapelo para recordar lo que sobrevive en un refugio, y abrieron puertas para aprender lo que florece a la luz. En tus días, cuando el silencio parezca la moneda más segura, recuerda el estribillo que recorrió nuestras calles y se imprimió en las costillas de la ciudad. Lo que se guarda en la oscuridad se marchita. Lo que se saca suavemente a la luz puede crecer. Tu voz es una llave, tu cuidado una linterna, e incluso un pequeño haz de luz puede abrir un camino. Sé tierno con el yo que escondes, la criatura asustada que aprendió a contener la respiración. Ofrécele una silla en tu propia mesa, un sorbo de calor, un nombre más amable. Di la palabra difícil a alguien que pueda soportarla. No, basta, ayuda, aquí estoy. Y mantente, no delante como un salvador, ni detrás como un rumor, sino al lado de quienes se arriesgan por una bondad mejor, tan firme y sin jactancia como una mano en la base de la espalda. Que tus noches te encuentren con una taza caliente y un libro de contabilidad del día que se equilibre en gracia. Que haya un amigo cuya escucha sea un hogar, y una ventana donde la lluvia escriba sus poemas delgados y legibles que casi puedes leer. Que tu sueño sea tranquilo y tu despertar honesto. Gracias por prestar tus horas silenciosas a este relato, por caminar su niebla y sus claros. Si deseas viajar de nuevo, regresa a estas páginas y nos encontraremos donde comienzan las historias. Como siempre lo han hecho para nosotros,
desde el primer aliento hasta la primera tinta, mientras Londres, más viejo y más amable en una medida, exhala, y el cristal, habiendo guardado lo que necesitaba ser guardado, brilla sin impedirte el aire.